El contrato de trabajo se ha definido tradicionalmente como un acuerdo entre una persona natural y otra persona que puede ser natural o jurídica, con el fin de que la primera lleve a cabo una actividad bajo continua subordinación en favor de la segunda a cambio de recibir una contraprestación de naturaleza económica. Este concepto ha sido recogido en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Otro concepto importante a tener en cuenta es el que nos trae la Organización Internacional del Trabajo sobre lo que es un contrato de trabajo. Esta institución nos dice que el contrato de trabajo es un acuerdo legalmente vinculante entre el empleador y el trabajador, en el cual se establecen los términos y las condiciones de empleo, incluidos los derechos y las obligaciones resultantes con respecto a cada una de las partes. Esta definición como tal no trae de manera expresa el elemento de la subordinación. Sin embargo, al ser de la esencia del contrato de trabajo, debemos entender que se mantiene siempre vigente en la práctica. La existencia de un concepto del contrato de trabajo fue fundamental para ese proceso de reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, porque antes de que existiera un concepto del contrato de trabajo, las relaciones laborales eran reguladas por el derecho contractual privado. Esto quiere decir que los contratos por medio de los cuales se vinculaban las personas para ejercer una actividad eran contratos como por ejemplo el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, en fin, contratos de naturaleza civil. El problema era que estos contratos estaban sustentados en el principio de la libertad contractual, lo cual derivaba usualmente en unas condiciones inequitativas y desproporcionadas en beneficio del empleador o del patrón en ese entonces, y por supuesto en un detrimento a las condiciones del trabajador. Ahora bien, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo recoge este concepto y establece cuáles son los elementos que integran el contrato de trabajo y le dan su identidad. Concretamente tenemos tres elementos: la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y el salario como contraprestación económica por la actividad que realiza el trabajador. En lo que concierne a los elementos del contrato de trabajo, tenemos que el primero de ellos hace referencia a la prestación personal del servicio por parte de la persona natural. Es una característica esencial del contrato de trabajo que el trabajador o la trabajadora sean personas naturales y que la prestación del servicio se haga de manera directa y personal. Esto quiere decir que no pueden existir contratos de trabajo para vincular personas jurídicas, y el servicio objeto del contrato debe ser prestado única y exclusivamente por la persona contratada. De manera seguida tenemos la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Este es el elemento que caracteriza el contrato de trabajo de cualquier otra forma contractual. El literal B, numeral primero del artículo 23 detalla muy bien en qué consiste este elemento cuando expresa: la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Por supuesto que esta no es una facultad absoluta y no puede limitar o violentar los derechos fundamentales del trabajador o de la trabajadora. Adicional a esto, y como último elemento, tenemos el salario como retribución del servicio que presta el trabajador o la trabajadora y que reporta beneficios económicos al empleador. El artículo finaliza con un numeral segundo que establece una regla protectora de la labor que realiza el trabajador o la trabajadora. Esta disposición dice: una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo 23, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé,
ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Este es un agregado que desarrolla el principio constitucional establecido en el artículo 53 denominado primacía de la realidad sobre las formas y da lugar a unas consecuencias jurídicas muy importantes, sobre todo en el camino de la protección del trabajador. En virtud de este postulado, si en una relación interpersonal encontramos estos tres elementos, es decir, existe una persona que presta un servicio de manera personal en favor de otra, cumpliendo las indicaciones o directrices de esta segunda persona, y adicional recibe como contraprestación un emolumento de carácter económico, decimos que estamos en presencia de un contrato de trabajo. Asimismo, así el empleador desee o tenga la intención de ocultar la relación dándole una denominación distinta al contrato, llamándolo no contrato de trabajo, sino por ejemplo contrato de prestación de servicios, prevalece la realidad cuando evidenciemos que existen los tres elementos y por lo tanto entendemos que existe un contrato de trabajo en esa relación interpersonal. Y como consecuencia de exponer la realidad laboral de esta relación, el trabajador se hace acreedor de todas las prerrogativas y beneficios que la ley dispone en su favor, y el empleador estará a cargo de darle o cumplirle con estas disposiciones legales. Uno de los requisitos de validez del contrato de trabajo corresponde a la capacidad legal de las partes para contratar. En el caso del contrato de trabajo, el artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona que tendrán capacidad para celebrar un contrato de trabajo las personas que hayan cumplido 18 años. No obstante, el artículo 35 de la Ley 1098 del 2006 nos habla sobre la posibilidad de que menores de 18 años y que se encuentren entre los 15 y 17 puedan trabajar siempre que exista una autorización del inspector de trabajo o en su defecto de la alcaldía, y en este caso serán los padres quienes deben solicitar dicha autorización, y cuando no hayan padres lo podrá hacer el defensor de familia. Por regla general, los menores de 15 años tienen prohibido trabajar, pero excepcionalmente pueden hacerlo con la autorización respectiva hasta los 12 años únicamente en actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Es decir, en caso de los menores, su capacidad para contratar está sujeta al cumplimiento de los lineamientos legales. Otro requisito de validez del contrato de trabajo corresponde a que las partes den su consentimiento libre de vicios, de manera libre y espontánea. Aunque en este punto es discutible qué tan libre es el consentimiento del trabajador al aceptar las condiciones que ofrece, entre comillas, el empleador. Generalmente, los trabajadores y las trabajadoras se ven obligados a aceptar las condiciones del contrato movidos más por un tema de necesidad, situación que generalmente es aprovechada por parte de los empleadores para fijar condiciones laborales desfavorables para los primeros. En el caso del contrato de trabajo, el artículo 37 nos menciona que este no tiene una forma especial que deba cumplir. Debemos recordar que la existencia de un contrato de trabajo depende de manera exclusiva de que se presenten los tres elementos del contrato de trabajo establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, el artículo 38 del Código Sustantivo nos dice que el contrato puede ser verbal o escrito. Y en el caso del contrato verbal nos indica que se deben establecer la índole del trabajo y el sitio en donde se realizará, la cuantía y la forma de la remuneración, los periodos que regulen su pago y finalmente la duración del contrato. Y posteriormente tenemos el artículo 39 que nos habla de aquellos elementos que debe contener el contrato escrito. En cuanto al contenido del contrato de trabajo, debemos seguir los lineamientos del artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo inicia con un aspecto externo del contrato de trabajo cuando éste es escrito y nos dice que deben extenderse tantos ejemplares cuantos sean los interesados, es decir, cada uno de los interesados recibirá una copia del mismo. Posteriormente nos habla de unas cláusulas que son necesarias dentro del escrito del contrato de trabajo.
Esto es, la existencia del lugar y la fecha de su celebración, el lugar donde se haya contratado el trabajador y donde se vaya a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, haciendo énfasis en su desahucio y en su terminación. Pero este artículo también es importante porque abre la posibilidad de que las partes acuerden de manera libre unas cláusulas diferentes a las establecidas en este artículo. Por supuesto, esta es una facultad que tiene su límite en los derechos fundamentales del trabajador o de la trabajadora. Recuerden que en Justicia Laboral también realizamos asesorías jurídicas en temas de derecho del trabajo y la seguridad social. Para ello pueden escribirnos al siguiente correo y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes a fin de definir una entrevista de manera personalizada utilizando las plataformas virtuales y a través de este medio poder brindarle la asesoría jurídica más adecuada al caso que ustedes nos expongan. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo blog.